Oh, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Adelante. Gracias. Bienvenido a Perro Negro. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Perro Negro, el podcast donde Bolivia está primero. En esta ocasión vamos a tener el privilegio de sostener una charla con un hombre que tiene muchísima experiencia en el campo político. Él ha sido doctor en economía en Francia y también en filosofía, tiene estudios en ciencias políticas, ha publicado varios libros y durante mucho tiempo sostuvo la publicación Aira, que es una publicación de pensamiento político de nuestro medio. Me refiero a Fernando Untoja Choque, que está aquí presente con nosotros. Bienvenido, Fernando. Gracias por asistir a Perro Negro. Gracias por la invitación. Bueno, es un gusto estar contigo, Fernando. Hemos compartido muchas cosas juntos y ahora queremos conocer tu perspectiva, tu análisis sobre la situación que está viviendo el país. Primero a nivel de las elecciones, solo estamos a un mes. Realmente las campañas son de otro estilo. En otras elecciones ya estaríamos saturados de mensajes, de imágenes, de marchas. Y ahora vemos que no existe ese entusiasmo a ese nivel de la forma. Y a nivel del fondo tampoco hay mucha claridad sobre las diferentes propuestas, las perspectivas de los candidatos. ¿Cuál es tu mirada global a este momento político que estamos viviendo? Yo quisiera contextualizar un poco la estructura de la institución boliviana o de las instituciones bolivianas. Ya nos falta poco para 200 años. Y Bolivia, desde que se constituye de manera fallida. Es un Estado fallido. Ese Estado fallido no ha podido consolidar las instituciones. Las instituciones han funcionado, digamos, a gusto del cliente o al gusto del poder de turno. Y todavía empeoró con el Estado llamado plurinacional. A partir de ese momento no hay reglas de juego, solo cambiables, interpretables cada rato, a gusto siempre del poderoso. Y en este momento estamos entonces en una especie de caos institucional y anomia social, y es muy lamentable. Y sobre esa base podemos analizar lo que es las elecciones, los candidatos, las propuestas. Como tú decías, antes había reglas de juego, al menos cuando estaba Huáscar Cajías. Las reglas se respetaban. 10 días, un mes y no había apelación, era inapelable. Ahora no, la gente puede seguir apelando hasta el último día. Entonces, eso es la consecuencia del Estado fallido. No hemos logrado a constituirnos en un Estado serio y hay que refundar el Estado por los próximos años. Un caso fue, por ejemplo, el de este señor Dum, que no tenía sus papeles, pero igual le daban la posibilidad de que los vuelva a presentar, que sí, que no, presente unos papeles que no eran una solvencia fiscal como si fueran. Todo esto ya parecía una chacota, francamente. ¿Por qué aparecen los liberales de última generación? Y llamo así, de última generación. Han aparecido porque apareció Milei. Los 20 años que ha pasado no han abierto la boca, para nada. No existían. No existían. Yo cuando me invitó a Benedese para candidato a vicepresidente, yo planteé un programa liberal. A nivel económico, a nivel judicial, a nivel de la propiedad privada, hemos planteado, incluso la lucha contra la corrupción. Pero aparecen los últimos liberales que se inflan de ser súper sabios, quieren ser la nueva respuesta a aquellos que van a patear el tablero, empiezan hablando de que van a dinamitar la aduana. Suena bonito, pero eso es no conocer cómo funciona el Estado. Y comienza a proponerse como candidato, se proclama y al final muestra de que no había sido capaz de resolver el primer problema, que es del individuo. Tener sus cuentas, sus finanzas bien controladas y tener relaciones también claras con el Estado. Entonces yo me pregunté y me criticaron duramente,
¿Cómo aquel que no puede resolver su problema en términos de finanzas podía manejar las finanzas del Estado? Es lo más absurdo posible. Entonces, en eso ha jugado y se ha victimizado. Muy próximo se han codeado con el Evo. El Evo funciona en base a la victimización. Es víctima porque es indígena, porque es pobre, etc. El otro es víctima porque la Contraloría no le ha dado y no le permite la burocracia, el Estado, etcétera, etcétera. Entonces los dos en la misma línea. Y eso me pareció sorprendente porque yo soy de principio. Quiere competir uno en las elecciones, tiene que tener las reglas de juego bien claras y también tener todo cubierto para jugar. No puede ir victimizándose, sino ¿dónde está el principio liberal? Está la propiedad individual, la responsabilidad individual y la ética incluso. Por oposición a la lógica colectiva, a la lógica de grupo, como lo señalas en el paradigma liberal, obviamente el individuo es lo más importante, es más importante que el grupo, entonces el individuo tiene que tener sus papeles en orden. Digamos. Tenía que haber demostrado de que todo tiene en orden y que está entrando con todo preparado. Pero aquí las cosas han cambiado mucho pues, en los últimos tiempos con el postmodernismo. Hay gente que ha pasado sus meses buscando partido, si alquilar, si jurar, si fletar. Si uno quiere hacer política y quiere ser presidente, primera condición, hacer su partido político. Tener cuadros, principios, programa de gobierno y sus cuadros a nivel nacional. No puede juntar así al calor del último momento. Es ninguna garantía, incluso representa un peligro para el país. Ahora, Fernando, este afán de querer imitar a Milei, de copiar 100% hasta sus formas, su carácter histriónico, decir carajo, etcétera, realmente se ve como patético, ¿no es cierto? No tener una personalidad propia. No solo el caso del señor que mencionábamos, sino también el caso del señor Sarabia, que acabó de vicepresidente de ADN, después se retiró. En fin, esto no es algo que haya aumentado las acciones de la causa liberal, por así decirlo. En absoluto, más bien ha desfigurado la causa liberal. Porque en los dos señores, ¿qué es lo que he visto? He visto la no o la poca comprensión o la lectura frágil de la realidad nacional. Es que aquí no solamente es la economía, no solamente son los impuestos o el déficit fiscal, está la sociedad. La economía está imbricada con la sociedad. Entonces, el candidato, cualquiera sea su tendencia política, económica, tiene que primero leer la realidad. Eso no existe en Sarabia, lamentablemente, y tampoco en el amigo Dum, no hay. Lanzar mensajes diciendo de que va a cerrar los colegios, los hospitales, suena bien. Además, liberales al fin y al mismo tiempo son postmodernos, y es la paradoja en donde han caído, ¿no? Pero no ha tenido ninguna acogida real y aquí se queda, digamos, es decir, hasta la próxima elección no va a haber una voz verdaderamente liberal. Si logran hacer un partido político, y eso va a ser duro porque para eso necesita experiencia política. Además, no solamente experiencia política, sino también la lectura de lo que es la ciencia política. Autores clásicos y contemporáneos hay que leer en ciencia política y no lo tienen. Y si logran armar un partido político, ya cambia la cosa porque uno tiene que tratar la gestión con la gente, entenderse con la gente para avanzar. Cualquier crítica que aparezca no van a poder resolver, entonces la gente tampoco le va a hacer caso. Por ejemplo, termino diciendo de que todos pueden decidir votar por cualquiera. No puedes, así no puede ser. Entonces, ¿para qué hace un líder? ¿Para qué ha convocado a la gente? La gente necesita un análisis y señales dónde debe apuntar el militante en épocas de crisis como ahora. ¿Qué es la crisis? La crisis es la toma de decisión. Entonces no han decidido nada.
pues quedó en el aire. Es lo más triste de los últimos liberales, de los llamados últimos liberales. Bueno, dejando un poco a un lado el tema liberal, tú eres uno de los grandes exponentes de esta corriente, por eso me parecía importante empezar por ahí. Ya, ¿cuál es tu análisis del resto del escenario político, del resto de los actores, entre Tuto Quiroga, Doria Medina, Andrónico del Castillo? ¿Cómo ves que se va a encaminar esto en términos de los resultados que puede haber? Hay que ver dos cosas. Uno, pero el primero es cómo funciona el órgano electoral rápidamente y no está cumpliendo su labor como debería cumplir. Entonces se desnaturalizó completamente. Nadie respeta, parece que obedeciese al Poder Ejecutivo o al TCP, entonces no sabe cuál es su función. Ahí hay desvalorización y desnaturalización del órgano electoral. Entonces, ¿cómo pueden recibir a los candidatos? Son 9 personajes que quieren ser presidentes. Algunos han cumplido, pero las exigencias, son 9 exigencias, creo, en el órgano electoral para ser candidato. Hay gente que no ha cumplido, por ejemplo, no han renunciado los que han sido electos por voto popular. Ahí está Andrónico, ahí está Manfred Villa, está Rodrigo Paz, Johnny Fernández, está la señora del Alto, no sé, alguien más se me olvido. Entonces, no cumplir lo que dice el órgano electoral y que el órgano electoral admite eso, ya crea desconfianza y caos. A pesar de eso, hay candidatos que se mueven. Entonces, yo trazo en 2 campos. Un campo donde se pelea por la libertad, por la democracia y por la propiedad privada, y un campo colectivista, dictatorial, radical. En el primer campo están Samuel, Tuto, 2 encuentros, 2. En el otro campo están los 3 candidatos del MAS, porque siguen siendo MAS, alguno como Rodrigo Paz, que no es ni chicha ni limonada, pero quiere tener algún escaño en el Parlamento, es legítimo pensar así. Veo a un Johnny Fernández completamente borrado del escenario político y solo quiere satisfacer a la gente con discursos, pero ni siquiera discursos, sino mostrando imágenes. Entonces vemos en los fotitos. Entonces vemos una degradación de los que debaten en los medios de comunicación. Ese desastre no son debates. ¿El foro qué es? Cada uno va a cantar sus cositas, después se retira. El último llamado debate era que cualquiera pregunte a cualquiera lo que quiera. Eso es lo que ha dicho la señora Antero, ¿no? Eso no es foro, no es debate, es un foro pseudo debate. Porque el debate es sobre varias cosas, sobre cómo ve el país el candidato. Eso es clave. De la manera como ve el país, la sociedad, recién puede decir, señores, estos no saben leer, yo leo mejor que él. Por tanto, yo planteo esto y sobre eso es el debate. Pero no ha habido nada de eso. Bueno, una de las formas en que han destruido su propia Constitución es que el Tribunal Constitucional falla en contra de artículos de la Constitución. Entonces, lo que decías de que hay que renunciar, hay que dejar su cargo 90 días antes para habilitarse, bueno, en un fallo del Tribunal Constitucional eso lo han cambiado y han dicho eso ya no vale. Eso es lo que han vuelto de la Constitución y eso es realmente un retroceso. Dicho esto, ¿tú crees que esta es realmente la oportunidad para que se acabe el ciclo masista después de 20 años? ¿Este es el fin? Por fin, dirán algunos. Los liberales y los que amamos la democracia, la libre expresión y la propiedad privada, tenemos que hacer de que se acabe. ¿Se podrá acabar con los candidatos que tenemos? Ahí está la pregunta. Podemos dibujar escenarios. Podríamos acabar. Si hacen fraude, podrían ganarnos, pero podemos acabar. Ni tú y yo ni tú ni yo somos militantes de algún frente, pero pienso que el trabajo de la gente y de los que están haciendo política sería bueno para que al menos lleguemos al balotaje entre Samuel y Tuto. ¿Tú crees que esa es una posibilidad? Eso hay que trabajar y yo veo que podemos llegar a eso. Hay que trabajar.
El balotaje entre Samuel y Tuto nos permite tener 2/3 en el Parlamento. Entonces podemos reformar la Constitución, podemos abrir paso a la inversión extranjera directa, podemos eliminar con una reforma la elección de los magistrados del TCP y muchas otras cosas más. Ese es el reto y eso puede darse, todo depende de estos dos actores. Ahora, los otros están muy lejos de eso, están muy lejos. No creo que Manfred llegue a eso, menos Rodrigo, y depende la democracia en este momento de esos dos actores. ¿Cuál es el mejor? Todos le critican de todo, pero en esta situación, para salir de la crisis, necesitamos ese pequeño puente y provocar esa pequeña fractura que nos permitiría atrapar, reconstituir la democracia y las libertades. Ahora, ¿tú crees que una vez que triunfe un nuevo gobierno que sea del campo democrático, Evo Morales y su estilo de bloquear, chantajear, extorsionar, exigir que todo tiene que hacerse como él quiere, en fin, ya no va a poder desestabilizar al próximo gobierno fácilmente, o que esa posibilidad todavía exista? Van a tener escaños parlamentarios, van a tener. A partir de ahí van a querer oponerse. Pero si tienen 2/3 estos dos personajes, Tuto y Samuel, entonces van a ser débiles. Entonces van a recurrir a sus llamados movimientos sociales, o sea, los sindicatos capturados al servicio al estilo de Mussolini. Esos van a querer fregar en las rutas, en la calle, van a querer respuestas en 5 días, en un mes, queremos todo, van a decir. Pliegos petitores. Pliegos de más. La COP va a despertar recién de su letargo, los sindicatos van a despertar con un escenario más democrático y van a querer atacar. Y ahí está la habilidad y la destreza política de los que van a ganar y tienen que aplicar la razón de Estado. Y hacer una ingeniería política, digamos. La razón de Estado es primero aplicar la ley. Y aplicar la ley quiere decir, señores, si usted marcha 3 veces, si usted bloquea las rutas, ¿qué es? ¿Es terrorista? ¿Es un partido político? ¿Qué es? Entonces ahí tiene que ajustar con las leyes y es la única manera de desplazar, apaciguar y desmontar todos esos aparatos de poder que han vivido durante estos 20 años con recursos del Estado. Todo grupo sindical está financiado por el gobierno. Todos los grupos, de mujeres, hombres, lesbianas, todos, la COP, todos viven del Estado. ¿Cómo va a desmontar eso? Ya no va a haber sueldos. Entonces ahí tiene que aparecer un nuevo tipo de sindicalismo que defienda realmente los intereses del trabajador, del ciudadano. Tenemos que también acabar con ese etnicismo multicultural que es postmoderno, wokista, dañino a la sociedad. Entonces para eso necesitamos emprender una batalla cultural, políticas concretas y no más discursos. Yo he publicado cosas. El día que el campesino sea propietario de su tierra realmente en el altiplano, ya no hay sindicato. Porque en este momento no son propietarios, son adjudicatarios. O sea, no pueden vender no pueden lotes, vender ni alquilar, hipotecar. nada pueden hacer. Que sea Tuto o Samuel, si hace una ley por otro régimen de propiedad, entonces hemos dado poder y hemos dado recursos a la gente. Una ley que en ese momento vale 0, con una ley va a valer $20,000, $30,000. En ese momento el campesino va a despertar, entonces va a prestarse dinero, bienes de capital, va a hacer negocio, la cosa puede cambiar, entonces se desarma el sindicalismo. Bueno, hay que decir que Milei logró revertir esta situación en la Argentina, porque en la Argentina había tantos bloqueos como en Bolivia, ¿no es cierto? Incluso en ciudades inmensas como Buenos Aires, cualquier rato había un bloqueo y por toda una serie de motivos. Realmente es una actitud muy dañina y muy destructora de la
sociedad y la convivencia civilizada, ¿no es cierto? Hay que volver a sentarse y hablar, negociar, pues no bloquear. Eso, si lo logra el próximo gobierno revertir, va a ser un gran triunfo, ¿no? Esa es la tarea, creo, también de todo boliviano, de colaborar, de cooperar para que se establezca la institucionalidad. Pero si comienzan a repetir actos de corrupción o nepotismos, entonces van a ser blanco de todas esas hordas masistas para bajarlo y van a conspirar. Y van a tener un justificativo. Claro, van a tener un justificativo para conspirar y para voltearlo. Esperemos que haya sabiduría en el poder de esos dos que están punteando en este momento. Para ir acabando con esta interesante entrevista, Fernando, en el tema de las relaciones entre grupos étnicos, entre diversidades, entre la heterogeneidad que significa Bolivia, estos años, los años del movimiento al socialismo, paradójicamente, han sido un retroceso en este ámbito, es decir, en vez de unir, en vez de fomentar aquel ideal de la alianza de culturas, de la alianza de visiones, se ha fragmentado el país, diciendo que somos 36, que hay estos grupos que son diferentes naciones. ¿Esto ha sido un retroceso en tu perspectiva? Se estaba construyendo el Estado-Nación. Hemos retrocedido 40, 50 años con el Estado plurinacional. El Estado plurinacional es el eslogan, la imagen, el simbolismo que sirve para que la oligarquía de izquierda domine y que los otros, calificados de indígenas, obedezcan, bailen, se desvistan y marchen. Yo sostengo, en Bolivia no hay indígenas. Profesores, medios de comunicación, no hablen más de indígenas, no hay en este país. En este país hay aymaras que se expresan culturalmente en aymara, que hechos guaraníes, pero indígenas, ¿en qué lugar existe? Muéstrenme una cultura indígena, no hay. Una lengua indígena, no hay. Entonces esas cosas hay que cortar. Eso nos permitiría reivindicar el estatus del ciudadano frente al Estado. El ciudadano como propietario privado en cualquier campo tiene que defender su interés y el Estado tiene que garantizar las reglas de juego. El gobierno, he dicho, tiene que garantizar las reglas de juego. Si así fuese la cosa, no necesitamos defensor del pueblo, porque por principio es el Estado que garantiza el respeto a las reglas de juego, mientras que ahora tenemos un defensor del pueblo que es un mercenario más del poder socialista. Esas cosas hay que cambiar. Hemos retrocedido. Por eso, acercándonos al bicentenario, el Estado boliviano está llegando completamente destartalado, desinstitucionalizado. Nadie respeta las reglas de juego. Por poco no desaparecemos, pero estamos llegando a eso. Y el que gobierne el año próximo, a partir de noviembre, tiene que tomar en cuenta eso. Reingeniería de las instituciones. Cambio de mentalidad. No puede ser la educación una instancia de adoctrinamiento, no puede ser. Necesitamos ciencia técnica y espíritu crítico también en la educación y en todos los campos, porque si no, ¿dónde vamos a ir a parar? No producimos, somos enemigos del capital, somos enemigos del mundo gringo, de los antioccidentales. El gobierno salía con los ayatolas, con los amás. Entonces, ¿qué quieren ellos? ¿Quieren llevarnos al oscurantismo árabe islámico? Porque nosotros somos parte del mundo occidental, porque tenemos desde las leyes, las costumbres, la lengua. Entonces hay que reivindicar lo occidental en el desarrollo intelectual, desarrollo económico y también así conectarnos con el mundo democrático. Realmente este tema del Medio Oriente es muy complicado y bueno, no necesariamente todos los islámicos son terroristas, no necesariamente, pero hay la idea de que esto es un mundo totalmente lejano a nosotros y que deberíamos establecer relaciones de convivencia y de paz, digamos, de amistad con todas las culturas del mundo. Esto dicho, Fernando, a nivel económico, ¿cuáles son los grandes retos del próximo gobierno? En este momento económicamente estamos cero, paralizados. Y hay que tomar en cuenta esta reflexión.
¿Qué nos está salvando de la dictadura cubana y de la dictadura socialista? Nos está salvando el capitalismo, no los opositores. Los opositores han remado 20 años y no se ha podido voltear políticamente. Pero cuando el gobierno comienza a jugar contra el capitalismo, controlando los precios, entonces el capitalismo se venga. El capitalismo se está vengando, nos está salvando el capitalismo. Hay que decir, ¡viva la crisis! ¿Por qué? Porque si no fuera esta crisis, no podíamos desplazar al régimen izquierdista o socialista. Económicamente estamos mal, entonces hay que abrir el país a la economía mundial, inversión extranjera directa rápidamente, exportaciones también, importaciones, libre importación de diésel y gasolina, porque si no hacemos eso, vamos a seguir manteniendo la economía con suelo todo el tiempo. Eso no funciona, a la larga revienta. Tecnológicamente estamos también atrasados. Por ejemplo, no tenemos un ente, un centro de investigaciones tecnológicas y científicas, no hay en Bolivia. Se habla de ciencia todos los días, pero no hay. Entonces hay que instalar rápidamente una institución que se ocupe de la ciencia y la tecnología. Hay que apostar por el turismo. Entonces hay que cambiar la matriz productiva del extractivismo, cortarlo aunque sea por la mitad, dar todo al turismo. Yo me opongo, por ejemplo, a industrializar el litio. Es mejor que sea una zona de turismo, tengamos el aeropuerto más grande en Uyuni, que se conecte con Machu Picchu, con Brasil, con los países árabes, con Dubái, con Estados Unidos. Y van a llover muchos turistas y va a llover también dólares. Pero por ahora no. Porque hay dos formas de traer dólares, mediante la exportación o mediante el turismo. Claro, la agricultura va a traer dólares con la exportación. Pero el turismo va a traer dólares directos. Es ingreso directo. No solamente para un empresario, sino para la población local, hoteles, guías, transporte, comida, caballos, artesanías, todo. Entonces hay que abrir eso. En eso un poco me decepciona los dos candidatos que están punteando. Siguen apostando al litio. El litio boliviano tiene baja ley con respecto a la ley que tiene Chile y Argentina. Nosotros tenemos que cargar más para obtener algo. Y además, en general, el litio ha bajado de precio y ya no es el mismo negocio que era. El turismo no se va a acabar nunca. Nunca se va a acabar. Podemos combinar con la producción orgánica o bioorgánica en el altiplano, convertir al altiplano un lugar donde el turista venga para curarse, para cuidar su cuerpo al menos durante un mes. Eso es dinero, harto dinero. Hay países que viven de turismo y nosotros tenemos esa gran ventaja, pero no lo explotamos. Tú eres docente de la UNS hace muchos años, eres lo que es propiamente un intelectual. En materia educativa, ¿cuál es el desafío que tiene el próximo gobierno? Primero hay que decir cómo está la cosa. En este momento las universidades son champiñones. Champiñones. Champiñones, sí, hongos. Hay doctorados, maestrías que se reparte así como pergaminos de pasantías o de prestes. Es lamentable, sí. Y saben los que me están escuchando. Yo puedo mencionar universidades uno por uno, incluido la UNSA. La universidad estatal tiene que desburocratizarse, porque también están las castas ahí adentro. Hace tiempo ya no hay exámenes de competencia en las públicas, hace tiempo no existe, es invitación directa del director, del decano, y ya no existe el decano que pueda hacer lectura del país y pueda dar su versión a la prensa. ¿A qué decano de economía han visto ustedes dando una lectura, un diagnóstico de la economía de Bolivia? Ninguno. No hay hace tiempo. Antes al menos daban. Ahora no hay. Entonces yo plantearía, por ejemplo, que haya un ministerio de universidades públicas y que a nivel nacional se pueda equilibrar la malla curricular. Es a nivel de la educación superior, pero a nivel de la secundaria también hay grandes problemas. Grandes problemas. Salen el 87% de los alumnos no entienden lo que leen, es una cosa dantesca. Incluso llegando a la universidad no pueden leer textos. Peor todavía con la tecnología. La gente ve en internet videos, también lee información rapidito, pero olvidan. Es como leer un periódico.
Entonces no se concentran en hacer análisis de texto. Entonces toma un examen, la gente no sabe, pero sin embargo ha leído, ha revisado. Eso falla, peor todavía, en la primaria y en la secundaria. Eso hay que ajustar completamente. Y para eso el futuro gobierno tiene que armar un Consejo Nacional de Educación de primaria y secundaria y un Consejo de Educación Superior. Tiene que haber gente que piensa, que tenga experiencia y que arme a partir de ahí cómo debe ser la educación. La educación no puede cambiar con un gobierno cada 4 o 5 años. La educación tiene que estar ahí, se puede implementar, se puede agregar cosas, pero no se puede cambiar como ahora han hecho. Ahora han sustituido las cosas y han puesto gente demasiado sabia y que ha destrozado todo. Fernando, tú no participas en esta campaña, digamos, como candidato ni activamente en la actividad proselitista, pero ¿estarías dispuesto a apoyar a lo que creo es una oportunidad de renacimiento de Bolivia que va a tener el próximo gobierno? Yo estoy, digamos, como alguien que analiza y hace críticas y también propone. Yo, liberal y demócrata, tengo que apostar por un gobierno, aunque estatista, pero que haga respetar las reglas de juego democráticos. Entonces, por esto en eso, hablo a la gente, sensibilizo a la gente, porque no podemos seguir con la misma narrativa del socialismo que maneja odio, conflicto y violencia. No podemos. Entonces no estoy participando abiertamente con ningún partido, decir apoya a tal fulano o a otro. No. Estoy viendo cómo se disputan, estoy analizando y quiénes pueden solucionar. A partir de ahí exijo también entre ellos de que realmente hagan cosas de manera racional, que no se emocionen como se emocionaron cuando entró Janine, por ejemplo. Esa vez hubiéramos parado las cosas. Ahí se emocionaron. Entonces, emocionándose, entregaron otra vez en bandeja de plata o de oro el poder a Evo Morales. No tuvieron la serenidad de administrar la situación. No tuvieron. Y el futuro gobierno tiene que ser sereno. Ahora, obviamente hay algunos grupos de estos pseudo liberales, sobre todo en redes, que se caracterizan por una agresividad, una violencia discursiva y verbal que no le envidia nada a los evistas. Realmente es algo que me dejó muy impresionado, porque a veces yo mismo me agarro ahí con ellos, son muy violentos, muy agresivos. Eso obviamente no tiene destino político exitoso. Hace mucha falta el sistema de partidos políticos. Y también tiene que hacer el próximo gobierno. Tiene que tener un partido, una concepción clara del país, de cuadros, porque un partido político forma cuadros para el gobierno, para manejar el Estado. Para eso es un partido político, no solamente para gritar. Pero, a ver, Chichi, ¿qué partido en este momento forma cuadros políticos capaces de manejar el Estado? Ninguno. Entonces, el mundo liberal último, los liberales de última generación, no entienden eso. Son más postmodernos que los postmodernos. ¿Por qué? Están contra todo y nada vale más que el individuo, pero el individuo vale en la sociedad, el individuo vale en su relación. Si no tienes relación, el individuo es cero. Entonces ahí podemos también pasar a otro lado, si esos grupitos crecen, podemos pasar a una especie de fundamentalismo wokista, postmoderno, que simplemente va a decir cada uno bate su bandera. Cada uno con su bandera, cada uno con su perro, con su gato. No podemos llegar a eso. Tenemos que entrar al debate con todos los grupos. El gobierno que venga tiene que incentivar los debates en todos los barrios, en todos los niveles. Debate y debate. Solo así vamos a aprender. Desde el colegio, como Desde el colegio hay que aprender a debatir. Entonces la gente va a perder el insulto, va a dejar a un lado. Va a perder el odio, va a dejar a un lado. Entonces va a debatir, va a convencer. En este momento no se convence, se descalifica.
Ah, pero si Doria está 40 años vive de la política, porque no es cierto. El Tuto viene cada 5 años para ser presidente, entonces no sirve. Eso no es un argumento político ni teórico, nada. Eso simplemente es repetir lo que ha hecho el MAS. Los neoliberales, los vendepatrias, por culpa de ellos, etcétera, etcétera. ¿Y qué han logrado? Destruir el país. Aquí hay que recordar a Sáenz de Lozada. Sáenz de Lozada ha dejado el banquete todo preparado, todo. Ha fallado el MNR, tal vez no ha leído el futuro próximo cercano, y el banquete ya estaba. Tal vez ha faltado leer la economía a nivel mundial, entonces los zurdos han preparado el golpe de Estado y se quedaron con el banquete. Gozaron 20 años y destrozaron todo. Hasta la mesa, hasta la silla, hasta los cubiertos. Liquidaron todo. Y ahora todavía quieren seguir manejando el modelo social productivo comunitario. No hay economía comunitaria, como tampoco hay indígena. No hay. Les digo a los masicios, muéstrenme una economía comunitaria. ¿Sobre qué principio funciona? Y le desafío incluso a Arce, que un día que venga a debatir en algún lado. No me va a demostrar ni matemáticamente ni lógicamente. Es pura narrativa. Eso es destrozar. Fernando Toja, muchísimas gracias por tu perspectiva, por tu análisis, por tu lógica de provocación además. Realmente lo que el país necesita después de las elecciones es gente con coraje, con la audacia de enfrentar los múltiples problemas que el país tiene, y no son solo económicos, tienen también que ver con la institucionalidad, con acordarnos de lo que es la democracia, de lo que es el debate, de lo que es tolerar al otro, de ver al otro como un adversario quizás, pero en ningún caso como un enemigo, porque todos somos bolivianos. Me parece que va a ser muy útil, va a ser portador de grandes perspectivas, que gente con la lucidez, con la experiencia, con la visión amplia de la realidad como Fernando Untoja participen en ese proceso que, repito, creo que es una oportunidad de reconstrucción, de renacimiento del país después de estos años tan oscuros y de tantas dificultades. Muchas gracias por habernos seguido, muy buenas y hasta la próxima en Perro Negro, donde Bolivia está primero.